Bueno, espero que ya hayan hecho la división. Vamos a corroborar el resultado correcto. Entonces a 13 lo tenemos que dividir entre 5 si nos da para repartir al 3 entre 5 porque el 13 es mucho mayor. ¿Cuántas veces debemos de multiplicar el 5 o repetir el 5 para que llegue al 13 o se aproxime al 13? Multipliquemos por 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Si multiplicamos al 5 por el 3 nos pasamos. Entonces lo vamos a multiplicar por 2. 2 por 5, 10. Colocamos este número bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. Si lo están haciendo de manera directa, no hay problema, da el mismo resultado. Entonces, restamos, a 3 le restamos 0, 3, a 1 le restamos 1, 0. Ya no podemos seguir dividiendo, es una división inexacta porque al 3 no lo podemos dividir entre 5, porque el 3 es mucho menor y como ya no hay más números para bajar o para dividir, entonces la división queda así, nos quedó con residuo. Recuerden que este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente, el resultado de la división se llama cociente y lo que nos sobra residuo. Entonces vamos a seguir los pasos que nos dan acá para realizar la fracción mixta con estos datos, con esta división. Nos dicen que el cociente de la división es el entero del número mixto. Entonces, aquí, ¿cuál sería el cociente? Muy bien, el 2. Ese sería el entero del número mixto. El entero, el número que va solito. Ahora debemos escribir la fracción, el número fraccionario, con el numerador que va arriba y el denominador que va abajo. ¿Cuál sería el numerador? El residuo es el numerador de la fracción. El residuo, acá dice resto, es lo mismo decir residuo o sobra. ¿Cuál sería el residuo de esta división? Muy bien, el número 3. Ese sería el numerador de esta fracción, el número que va arriba. El 3 sería el numerador. Necesitamos ahora el denominador de la fracción. ¿Cuál sería este denominador? Es el mismo en el que estaba inicialmente. Aquí es el número 5 el denominador y ese sería el mismo denominador de esa fracción. O el divisor de esta división es el denominador. ¿Cuál es el divisor de esta división? El 5. Ese sería el denominador. Y nos queda esta fracción que ¿cómo se lee? 2 enteros y 3 quintos. Primero el número entero y luego la fracción. 2 enteros y 3 quintos. Muy bien, ya comprobamos entonces cómo se pasa una fracción impropia a un número mixto de manera numérica. No lo tuvimos que graficar. A ver otro ejemplo que podamos desarrollar. Vamos a hacer este ejemplo. 15 octavos es una fracción impropia que queremos pasar a número mixto, a fracción mixta, porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces van a pausar el video y lo van a intentar hacer ustedes según como ustedes hayan entendido. Y luego lo corroboramos acá. Lo van a intentar siguiendo los pasos que nos dicen acá en el pegable. ¿Listo? Bueno, espero que ya hayan intentado pasar esta fracción impropia a un número mixto. Vamos a ver entonces cómo nos debió quedar. El primer paso, como nos dicen acá, es dividir el numerador, el número de arriba, por el número de abajo, el denominador. Entonces dividimos 15 entre 8. Lo vamos a dividir. ¿Será que podemos dividir a 15 entre 8? Sí, porque el 15 es mucho mayor. Entonces, como es una división de una cifra, porque el divisor es de una cifra, tomamos del dividendo una sola cifra. ¿Será que a 1 lo podemos dividir entre 8? No es cierto, porque el 1 es mucho menor que el 8, no lo podemos dividir. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos del dividendo dos cifras. ¿Al 15 lo podemos dividir entre 8? Sí, porque el 15 es mayor que el 8. ¿Cuántas veces debemos de repetir o multiplicar el 8 para que llegue al 15 o se acerque al 15? Vamos a multiplicar por 8. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. Si multiplicamos al 8 por el 2, nos pasamos, nos da 16. Entonces lo debemos multiplicar por 1. 1 por 8, 8. Entonces colocamos este número
bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. Como es solo una unidad, ubicamos bajo las unidades. A 5 le restamos 8. No podemos, ¿cierto? Porque el 5 es mayor. ¿Qué debemos hacer? Ir donde el compañero que nos preste una. Este nos presta una, esta queda en 0 y este queda en 15. A 15 le restamos 8. ¿Cuánto nos da? Muy bien. Nos da 7. Ahora, no podemos seguir dividiendo porque el 7 es menor que el 8. Y como no hay más números para dividir, nos queda entonces una división inexacta, donde el residuo, lo que nos sobra es 7. Ya realizamos la división, ahora entonces vamos a seguir los pasos que nos dan para convertirlo en número mixto. Entonces nos dicen el cociente de la división es el entero, es el número que va solito. ¿Cuál sería el cociente en esta división? El número 1. Entonces lo colocamos solito. Y ya debemos hacer el número fraccionario, el que tiene numerador y denominador. Nos dicen el residuo es el numerador de la fracción. ¿Cuál es el residuo en esta división? Muy bien, 7, ese sería el numerador. El residuo, el numerador. Y el denominador es el divisor. ¿Cuál es el divisor? El 8. Y así nos quedaría este número mixto. Un entero y 7 octavos. Primero se lee el entero y luego la fracción. Espero que no haya quedado ninguna duda entonces. Podemos practicar esto en el libro para que se nos haga más fácil en el libro físico. Vamos a ver otra de las características que nos decían en el pegable sobre las fracciones mixtas. Para pasar de número mixto a fracción impropia, observen que es lo contrario. En el anterior ejemplo quisimos pasar una fracción impropia a un número mixto. Ahora queremos pasar un número mixto, un número como estos que tiene parte entera y fracción, a una fracción impropia. Se deja entonces el mismo denominador y el numerador es la suma del producto del entero por el denominador más el numerador del número mixto. Suena algo complejo, pero entonces vamos a realizar un ejemplo para que entendamos claramente cómo pasar un número mixto a una fracción impropia. Vamos a hacerlo mediante este ejemplo que es 3 enteros y 2 quintos. Este número mixto lo queremos pasar a una fracción impropia. Los pasos que nos dicen acá es, primero, el denominador es el mismo. Es el mismo que está en la fracción mixta. ¿Cuál es el denominador de la fracción mixta en este caso? El 5. Entonces vamos a dejar ese denominador. Y para calcular el numerador debemos entonces multiplicar este número entero por el denominador. Así, 3 por 5. Y a esa multiplicación le sumamos el numerador. 3 por 5 más, ¿cuál es el numerador en esta fracción mixta? El 2, ¿cierto? Entonces le sumamos 2, que sería el numerador. Y ya acá calculamos el resultado. Primero realizamos la multiplicación, 3 por 5, 15. Multiplicamos por 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Y 5 por 3, 15. A ese 15 le sumamos 2, nos da 17. Y el denominador, como no tenemos número con que sumarlo, entonces nos da 5. No tenemos número con que sumarlo ni multiplicarlo. Solito, queda solito, entonces nos da igual a 5. ¿Cómo quedó esta fracción impropia? 17 quintos. De esta manera pasamos esta fracción mixta a una fracción impropia. Vamos a observar otro ejemplo. Tenemos entonces este otro ejemplo, una fracción mixta, la queremos pasar a fracción impropia. Tenemos de fracción mixta 2 enteros y 2 tercios. Seguimos nuevamente los pasos. En el denominador es el mismo denominador de la fracción de acá. El denominador de acá sería 3, entonces lo colocamos como denominador. Y para calcular el numerador, el número de arriba, entonces multiplicamos el número entero de la fracción mixta
con el denominador de esta manera. 2 por 3. Y a esta multiplicación le sumamos el numerador. En este caso el numerador de esta fracción mixta es el 2 más 2. Y calculamos el numerador. 2 por 3, 2 veces 3, multiplicamos el 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. A este 6 le sumamos el 2, 6 más 2, 8. Y el denominador queda igual porque no tenemos otro número con que sumarlo. Entonces la fracción impropia que nos queda es 8 tercios. Es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Y de esta manera pasamos entonces un número mixto a una fracción impropia. Vamos a ver otro de los conceptos que nos daban en el pegable. Otro era las fracciones equivalentes. Nos daban inicialmente este ejemplo, lo vamos a leer. Felipe, Esteban y Simón compraron 3 pizzas iguales. La pizza de Felipe está dividida en 2 porciones iguales, la de Esteban en 4 porciones y la de Simón en 8 porciones. Y aquí nos lo representan gráficamente. Observemos que son las mismas unidades, todos son círculos y están divididas de diferente manera. Entonces nos cuentan, Felipe se comió un medio. Significa que la pizza de Felipe estaba dividida en 2 partes y de esas 2 partes él se comió una, tomó una. Esta sería entonces la pizza de Felipe. Luego nos dicen la pizza de Esteban es de 2 cuartos. ¿En cuántas partes está dividida la pizza de Esteban? En 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Y esas 4 él tomó 2. 1, 2. Es decir, que está la pizza de Esteban. Y por último nos dicen que Simón, la pizza de Simón está dividida en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. Y esas 8 partes él se comió 4 o tomó 4. 1, 2, 3, 4. Esa sería la pizza de Simón. Observemos que a pesar de que cada una de estas fracciones, un medio, 2 cuartos, 4 octavos, tienen diferente numerador y denominador. Ninguna coincide. Miren, ninguna coincide con tener el mismo numerador o denominador. Todas son diferentes. Pero pese a esto, al momento de graficarlas, observen, son la misma unidad. Y al momento de graficarlas vemos que en todas estas fracciones se tomó la misma parte, se ocupó el mismo espacio. Miren que en la pizza de Felipe se tomó solo una mitad y se dejó libre la otra mitad. En la de Esteban, que era de 2 cuartos, se tomó esta mitad y se dejó libre esta mitad. En la de Simón se tomó esta mitad y se dejó libre esta otra mitad. Observen que a pesar de que son divididas en más partes, que están divididas en más partes y son diferentes fracciones, ocupan el mismo espacio al momento de graficarlas. A esto se le llama fracciones equivalentes, que al momento de graficarlas ocupen el mismo espacio. Obviamente las unidades tienen que ser la misma, porque no es lo mismo que acá grafiquemos con un círculo o realicemos la fracción con un círculo y en la pizza de Esteban hagamos un triángulo. No vamos a ser capaces de comparar, tienen que ser las mismas unidades. Si acá dibujamos un círculo, acá también debemos dibujar un círculo. Entonces, las fracciones equivalentes es que a pesar de que las fracciones tengan diferentes numerador y denominador, ocupan el mismo espacio en la unidad. Que ocupen el mismo espacio en la unidad. Acá en la unidad, todas ocuparon solo la mitad. Obviamente debe ser la misma unidad para que se pueda comparar. En todas estas son círculos. Si vamos a hacer cuadrados, los medimos con la regla para que nos queden las unidades de igual parte. Vamos a observar un ejemplo para que terminemos de entender bien esto de fracciones equivalentes. Entonces les voy a pedir que en una hojita que tengan a la mano o en el cuaderno realicen estas fracciones y las representen, las grafiquen. Por ejemplo, un medio, dividen esta unidad, que todas las unidades midan lo mismo, dividen esta unidad en 2 partes y toman una, así con la siguiente y así con las otras 2.
Todas las unidades miden lo mismo. Si les va a medir 4 cuadritos a cada lado, bien.